Nadie estamos preparados para el nivel de cambio, desafío y velocidad que han adquirido los tiempos que vivimos. En ningún lugar, en ningún país, era imaginable hace tan solo 2 años que las situaciones serían como son hoy. Todo el mundo lo sabe. Trump no es una excepción, es una regla en un tiempo que se podría definir, como hizo Konrad Lorenz hace muchos años en Alemania, justo tras el estallido del nazismo, como la locura de los tiempos. Hay locura en todas partes y hay situaciones que son locas. Por eso, es conveniente y necesario hacer un corte de caja. El mundo ya no es lo que era. México no puede seguir siendo lo que nos gusta pensar que es. Hay que remontarse a la época de Plutarco Elías Calles para vivir y para traer a la memoria lo que fue el fundamento del Estado moderno mexicano, el enfrentamiento tan brutal entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Los cristeros fueron el otro pico del país bañado en sangre, del cual emergió la estructura política que nos ha acompañado hasta este momento. El sexenio de Enrique Peña Nieto no es el único responsable, pero sí es el sexenio que cuando pase la historia enseñará el punto de inflexión. Hubo un momento en el que para que la historia siguiera adelante, Cárdenas tuvo que sacar a Plutarco Elías Calles del país, porque el agandalle de Plutarco Elías Calles hacía que después de haber fundado el Estado moderno, todo fuera una mentira en torno a una única verdad. Él era el único poder. Es falso, no se sostiene que la elección del próximo presidente y el sexenio y la banda y el PRI y los partidos garanticen la estabilidad de México. México está en una crisis no terminal, pero sí fundacional. México no puede contar con que el influjo de la silla del águila o la banda presidencial siga siendo garantía del mantenimiento de las tensiones políticas, pero no el desbordamiento institucional. México hoy es un país que tiene 2 claros referentes de poder. Uno en el lado oscuro, los narcotraficantes. Otros en el buen lado, las Fuerzas Armadas. Y en medio, una serie de elementos que cada día que pasa se desprestigian más y más y más. Por eso, en este momento no solamente es necesario hacer un corte de caja, es necesario recuperar 4 de los 5 grandes elementos que hay, en mi opinión, para ver por dónde puede venir la reconstrucción. Todo eso pasa porque, como está escrito en la Biblia, para decir sí, primero hay que saber decir no. Y el no es a que esto ya no sigue por inercia. El no es que el juego de los candidatos presidenciales basta. El no es que ese doble control que era el PRI, que ya no lo es, de estabilidad nacional, puede garantizar que las tensiones políticas no desborden lo que es las presas del descontento nacional. Y el no es, sobre todo, que la figura presidencial está atravesando su momento más bajo desde la crisis de aquel momento en el que se decía: aquí vive el que manda, que era donde vivía don Plutarco, y enfrente, que era el Palacio Nacional, al que queremos creer que manda. Por eso, este corte de caja, este ayornamiento del país, tiene que pasar desde 2 situaciones especialmente críticas. En México hoy han desaparecido el círculo de las complicidades sociales complementarias que le dan a los países la estabilidad. Los empresarios, los intelectuales, los habladores, como yo, estamos perdidos en una noria permanente y ya no hay voces, todos son coros sobre una situación que produce cambios tan dramáticos que nos asustan y no queremos enfrentar. No puede ser que la única capacidad de asociación de los empresarios, determinados intelectuales, intereses y partidos políticos sea para evitar que un hombre llegue al poder. No estoy abogando porque no haya una lucha clara contra Andrés Manuel López Obrador,
Solo estoy recordando que el año 2006, por el peligro para México, comenzó, bajo los auspicios de la frustración, la deslegitimación y siguió inundado en un baño de sangre. Tenemos que ser capaces de juntarnos después del corte de caja para inventar lo que no tenemos, y lo que no tenemos es un modelo de país, unas complicidades sociales y unas ganas de volver a empezar. Todos los mexicanos sabemos que somos un país estresado. Por una razón o por otra, por un fracaso o por otro, por el no cumplimiento de una expectativa o por otra, somos un país estresado. Es más, nuestro estrés social tiene raíces tan profundas como todos los cientos de años que llevamos esperando, no el milagro de los panes y los peces, sino el de la distribución. Y ahora hay que añadir todo lo que significa lo que nos prometen cada X tiempo y nunca cumplen. Los políticos deben saber que nosotros sabemos que hay muchas causas para nuestro estrés, que hay muchas causas para que las cosas no estén saliendo bien, pero que lo más importante de todo es que nosotros sabemos que la corrupción es fundamentalmente el eje clave que explica el por qué hemos llegado a este punto. No solamente somos la 15ª economía más importante del mundo, sino que podríamos ser la 12, la 11, si la corrupción no nos estuviera devorando. Los políticos tienen que saber que están en el centro de las exigencias de responsabilidades. Este país está estresado porque al final del día deberíamos, igual que ponemos el entusiasmo en demostrar que la sociedad mexicana está viva y salir a las calles y ocuparlas para protestar frente a los derechos adquiridos de las parejas del mismo sexo para tener sus matrimonios o sus hijos, deberíamos organizar ese mismo movimiento para tratar de conjugar lo que de verdad nos pone en peligro a todos, que es la enorme brecha social. Es terrible decirle a una persona que espere para que pueda cumplir su objetivo de felicidad según su inclinación sexual, pero es mucho más terrible decirle a una persona que no puede comer que vuelva a esperar otro siglo para ver si en la siguiente vez le toca. Corrupción, más fallo sistémico de las instituciones, han creado un país que vivimos con los nervios a flor de piel. Y esto no significa que el que no haya un estallido no haya razones para verlas, y entiéndame bien, no estoy propugnando un estallido, estoy diciendo que la implosión del pueblo mexicano se puede producir en cualquier momento si no hacemos el corte de caja y si no tomamos las fuerzas que nos quedan para cambiar el panorama y el entramado social de nuestro acuerdo. No solamente somos un país injusto, no solamente somos un país decepcionado, no solamente somos un país que nos sentimos engañados, sino que sobre todas las cosas nadie se preocupa porque el nivel de estrés no nos convierta en un arma nuclear. México, como otros muchos países en la tierra, fue forjado en la sangre. A fin de cuentas, el México moderno viene desde la Revolución de 1915, porque si bien es verdad que somos independientes desde 1810, es solo desde 1915 en adelante cuando México se integra y constituye la república que somos hoy. La sangre fue el líquido que organizó la argamasa de la reconstrucción nacional. Y fue una guerra entre mexicanos, fue una revolución con signos de guerra civil. Desde que en diciembre del año 2006 Calderón agarró su fusil y se fue a la guerra, México está metido en un baño de sangre. Al principio, desde hace muchos años, la inseguridad era un eslogan y una constante en nuestra vida. Si uno observa bien, desde Miguel de la Madrid,
la inseguridad forma parte de la identidad nacional mexicana. Sin embargo, hay que reconocer que jamás pensamos que nuestro país competiría en sangre, en violencia y en armas con escenarios bélicos abiertos como son o fueron Afganistán o Irak. México vive hoy en la inseguridad, en el terror, en el temor y lo que es peor. Ya no se puede seguir adjudicando a la guerra entre bandas la inseguridad que padecemos. Los últimos casos ocurridos en Ecatepec, en el Estado de México, con el hallazgo del cadáver de 2 jóvenes en maletas, o la terrible historia de Veracruz, demuestran que más allá de la falsa guerra contra el narco, más allá del problema del baño de sangre en el que vivimos desde hace tanto tiempo, se va evidenciando nuestro principal problema. Y nuestro principal problema es que bien por causas del narco, bien por la injusticia social, bien porque no somos un país capaz de generar una alternativa concreta que permita organizar para nuestros jóvenes una vida que no pase por las armas o la frustración, nos hemos convertido en un país de extrema violencia. No obstante, quiero decir que lo más importante es que este baño de sangre nos enfrenta con nuestra primera responsabilidad. Los padres de hoy en día, los mexicanos, no somos capaces de garantizar la vida de nuestros hijos. Y además, es importante observar que en los últimos tiempos cualquier acción delictiva termina en sangre. No solamente te secuestran o te roban, sino que lo peor es que te matan. Responsables hay muchos y durante mucho tiempo. Y nosotros tenemos la obligación de defender y garantizar la vida de los nuestros y sobre todo de los dueños de nuestro futuro, que son nuestros hijos. Uno de los grandes problemas de este corte de caja es que la violencia indiscriminada, que parece tener dirección y objetivo, va preñándonos a todos en una sensación amarga y sobre todo frustrante. Es tiempo de que los gobiernos, los 3 niveles de gobierno, el Estado mexicano, se dé cuenta de que no tiene nada que decir si no es capaz de preservar nuestro primer y más elemental derecho, el derecho a la vida. La gran pregunta que uno se hace es, ¿de dónde salieron? ¿A qué colegios fueron? Uno puede tener un primo, hasta incluso un hermano, puede tener alguien de su familia que es político. Cuando uno ve lo que han hecho con el país, cuando uno ve lo que hacen con el país, todos los días, a todas las horas, no es que todos sean malos, es que el resultado es malo porque al final del día, cuando llegan, no es que no cumplan lo que dijeron algunas veces, como le pasó al gobierno de Peña Nieto, hace mucho más de lo que uno pensaron que iban a hacer y ni siquiera dijeron que lo harían, como fueron las grandes reformas. El problema es que el corte de caja impone como el mayor fracaso social lo que hacen nuestros políticos. No solamente por lo que roban, no solamente por lo que no hacen, no solamente por lo que nos defraudan, sino porque nos llevan a un camino de introspección terrible como país. Si ellos somos nosotros, si ellos vienen de nuestras familias, si nacieron como nosotros, si se educaron como nosotros, su fracaso es nuestro fracaso. ¿De qué están hechos? ¿En qué punto llegan un momento en el que consideran que todo lo que hagan, por el simple hecho de que alguna vez los elegimos en la elección y en la alternativa del diablo, del mal menor, les ampara, como y tu mamá también, para hacer cualquier barbaridad? Pero si no tenemos bastante con la crisis moral, que es la importante, la crisis de los valores, que es la importante, ahora le echamos un poquito más de hidrosina al fuego. Ahora nos dedicamos
para recuperar la confianza en la clase política, a destruir el segundo y más importante nivel de gobierno que tiene la nación, que son los gobernadores. No estoy diciendo que a los gobernadores sospechosos de rateros o confirmados de rateros se les perdone. Estoy diciendo que por el camino que vamos, para malsalvar algún partido, por ejemplo el PRI, estamos poniendo en la picota y estamos poniendo bajo tela de juicio, sin hacer el andamiaje legal de qué hicieron y qué no hicieron, la figura de los gobernadores. No los defiendo, sí defiendo la legalidad y sí defiendo que al final del día la clase política en su conjunto, como nosotros, como sociedad, tiene un problema colectivo. No nos fiamos, no nos gustan, no nos cumplieron y al mismo tiempo nosotros somos ellos y ellos somos nosotros. Para mí los viernes son una fiesta de guardar. Y lo son porque algo se acaba, en un mundo en el que cada vez se acaban más las cosas buenas y las malas nunca se acaban. Y lo es porque quiero pensar que en el tiempo que se abre ante mí seré capaz de reflexionar no para ser mejor el lunes, no, sino para entender qué pasó en torno a mí. Terminamos. El corte de caja se acaba aquí. El resultado no es, como dicen algunos lectores, dramático ni trágico. Es lo que es. Nunca es triste la verdad. Lo que pasa, como dice Serrat, es que no tiene remedio. Y sí, vivimos en un baño de sangre. Y sí, estamos estresados socialmente. Y sí, los políticos nos salieron chuecos en su mayor garantía. Y sí, somos un país que afortunadamente tiene una larga historia de supervivencia basándose en sus propias armas, no en lo que nadie hará por él. Pero en este punto del corte de caja, en este momento, quiero ser optimista y quiero pensar en la hora del mañana. Piense esto, hay más de 2,5 millones de mexicanos que se han graduado en los últimos 2 años. Piense esto. Hay 1 millón de mexicanos que están entrando en el último año de sus estudios universitarios. Eso quiere decir que hay 3,5 millones de mexicanos dueños del país a los que teóricamente hemos preparado bien y que tienen la obligación, y nosotros, en función de las malas cuentas y nuestro fracaso como sociedad, tenemos la obligación de tomarles la palabra y de no preguntarles cómo hacen los partidos, las juventudes. Las juventudes son un estado que efectivamente se pasa con el tiempo, pero que solamente se sirve para que se vean representados todos los segmentos, pero realmente no se les oye. No es fácil salir de donde estamos. Tal vez uno de los pocos caminos es incorporar voces. Tal vez es saber que el gran problema de nuestra sociedad actual es que tiene muchos ecos y pocas voces. Tal vez llegó el momento de preguntarle a los dueños, y son los dueños de verdad de México, ellos, no los monopolios, ¿qué quieren hacer con el país? Porque el país que les entregamos es, yo al menos el que veo, el que he escrito y el que les he contado, un país preocupante, pero no un país sin esperanza. La hora del mañana empieza hoy. Empieza, primero, por saber que llegó el momento del relevo. Segundo, por saber que el futuro ya no se va a construir sobre palmaditas de presidentes a presidenciables. Y tercero, por abrir la puerta para que la sangre nueva tome el relevo y haga lo mismo que nosotros hicimos, lo mismo que han hecho generaciones y generaciones de mexicanos o de seres humanos, ejercer hasta el final su derecho a la equivocación. Es la hora del mañana.